Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Punto de Encuentro, 100% periodismo. Ustedes saben, acá todos los miércoles analizamos en profundidad los principales hechos noticiosos junto a mi colega y compañera Mirna Schindler. ¿Cómo estás, Mirna? ¿Cómo estás, Sergio? Un gusto estar contigo una vez más. Sí, otro miércoles más acá analizando las principales noticias de la semana, entregándole a ustedes datos, información y análisis sobre todo de lo que son estas noticias que mueven el país, ¿no? Les cuento que hoy día vamos a estar hablando precisamente de temas relevantes que se han estado discutiendo. Uno de ellos es el voto obligatorio, Mirna. Ahí nos va a contar qué pasó hoy día en la Cámara de Diputados. También vamos a estar hablando sobre el pase de movilidad, ¿no? Que acaba de anunciar el gobierno en el marco de lo que es la pandemia. Hemos visto cómo se han llenado también los vacunatorios con jóvenes, ¿no? Que están ansiosos de tener este pase seguramente, los problemas que hubo también entre el Colmed y el mismo MinSal respecto de la mesa asesora COVID. Vamos a estar profundizando en ello en breve. Y en la segunda parte de este programa vamos a estar hablando con el alcalde del momento, ¿no? Con la primera mayoría nacional, Mirna, el alcalde de Renca, recién electo, Claudio Castro, casi 93% de preferencias se marcó el alcalde. Registro histórico, nadie ha sacado eso. Nunca nadie ha Correcto. llegado a más del Increíble. 90%. Ahí va a estar Castro con nosotros contándoles qué significa esto, para dónde camina también el proyecto que él está encabezando en Renca y con Nuevo Trato, ¿no? Que es el conglomerado al cual él pertenece en Unidad Constituyente. Mirna, pero comencemos con lo primero, ¿no? Con lo que está fresquito y caliente, que fue el voto obligatorio que se acaba de aprobar para que las personas que nos están viendo por las pantallas del Desconcierto Exacto. y por la señal de Mundo, por la señal 3 de Mundo TV, digamos, puedan un poco entender de qué se trata esto, ¿no? Un nuevo cambio en el sistema de votación chileno, Mirna. Absolutamente. Mira, cortito, se aprueba el proyecto en general de voto obligatorio. Esta es una decisión que se toma posterior a las elecciones, considerando además la alta abstención que hubo. Pensemos que en estas últimas elecciones hubo más de 9 millones de personas que no votaron. 107 votos a favor, 16 en contra, 23 abstenciones, lo que augura un muy buen escenario para que este proyecto de ley pueda ver la luz y efectivamente se convierta en ley. ¿Por qué es importante lo del voto obligatorio y el voto Pasa al voluntario? Senado, ¿no? Perdón, Recordemos que pasa al Senado. exacto, pasaría al Senado. Entonces, ¿por qué es importante? Mira, yo lo quiero graficar simplemente, Sergio, con algunas cifras. Fíjense ustedes que de la última elección me voy a concentrar en la región metropolitana, pero quiero que entiendan todas las regiones que para mí Santiago no es Chile, pero solo va a ser el ejercicio para no enredarnos. Pensemos en la región metropolitana, ¿no es cierto?, que es la región que tiene una amplia votación por la cantidad de electores. Las comunas que más votaron: Lo Barnechea, 60,62%, Vitacura, 63,40%, Ñuñoa, 56,23%, La Reina, 58,05% y Las Condes, 55,82%. Es decir, las comunas que tienen una mejor, partiendo por las tres comunas, digamos, más pudientes, más aquellas, Providencia y Ñuñoa, que son comunas donde también existe un alto nivel educacional. ¿Por qué? Porque el voto voluntario, a diferencia de mucho de lo que se dijo cuando se quiso implementar, que la libertad para elegir y tal, lo que hace es cortar o más bien producir un sesgo de clase social que es muy importante. Es decir, los sectores más aventajados desde el punto de vista socioeconómico son los que votan más en un esquema de voto voluntario, en contraste con los sectores menos aventajados desde el punto de vista socioeconómico, con menos educación, etcétera. Vamos a ir ahora a las comunas donde menos se votó: Santiago, Melipilla, La Pintana, San Bernardo, Independiente, El Bosque, Cerro Navia. Más o menos entre 35,13% y la que más, que es Cerro Navia, 38,96%. Entonces, esto Poquito. es el resultado, Sergio, muy, muy concreto, ¿no es cierto? Por eso quería graficarlo con estas cifras de lo que provoca el voto voluntario. Y cierro con esto, Sergio. ¿Qué va a pasar en un escenario de voto obligatorio? Recordemos que el tema plantea lo siguiente, para que quede súper claro: inscripción automática. Quiere decir que automáticamente estamos todos inscritos, que es lo que pasa hoy día con el voto voluntario. La única diferencia es que si usted quiere no ir a votar, se queda en su casa y no pasa nada. No, No, ahora va a tener que ir a votar, pero además va a estar inscrito de manera automática. Por lo tanto, no va a poder decir, no quiero ir porque me da lata, no me inscribí. No. Entonces, el cuadro es el siguiente. En un voto obligatorio, nadie sabe seriamente qué es lo que puede pasar. ¿Por qué? Ya se lo vamos a preguntar a Claudio Castro, el alcalde electo de Renca, si es que efectivamente el país se izquierdizó, no se izquierdizó, o los sectores que están más, digamos, proclives al Frente Amplio y al PC
¿no es cierto?, se movilizaron más que otros. Pero el tema, y eso es lo interesante, yo lo hablaba ayer con Marta Lagos de Barómetro, Latino Barómetro, la Latín socióloga y Barómetro, sí. economista, Latín Barómetro, experta en encuestas también, ella decía, ¿sabes lo más tremendo? Es que no sabemos. Nadie puede asegurar cómo cambia el cuadro político de cara, por supuesto, a las próximas más importantes elecciones, que son las elecciones de parlamentarias, por supuesto, de cores y de presidenciales, qué más y qué menos. Así que yo creo que se pone súper interesante el panorama, Sergio. Hay una segunda discusión en torno a también el sistema de elecciones, ¿no? Y las votaciones que tiene que ver con si se replica o no lo que hubo en innovación en la Convención Constitucional, que es que los independientes puedan ir en lista, en pacto, Mirna. Si hubo triunfo de los independientes en esta elección con candidatas y candidatos electos, ¿no? Porque anteriormente se habían presentado independientes también en distintas elecciones y hay siempre algunos que se escapan y sacan buenos porcentajes de votación, pero no lograban integrar. No lograban integrar. ¿Por qué? Porque iban solos, porque iban como independientes Claro. y no lograban hacer pacto con otros independientes, ¿no? Por lo tanto, la Ujú. suma de esos candidatos y candidatas no competía en conjunto en contra de los partidos que ya están organizados tanto en Chile Vamos, digamos que la lista se llama Vamos por Chile, ¿no? Y también en lo que es Unidad Constituyente o Chile Digno, que es Frente Amplio más el PC. En la Convención Constituyente eso sí ocurrió, digamos, y permitió que salieran Claro. bastante independientes. Acá te voy a entregar algunos datos a continuación. Dale. Lo que se va a discutir ahora es si esto se va a replicar para las parlamentarias mismas. Acá la clase política, Exacto. evidentemente, gran parte de la clase política no quiere que esto suceda, porque ahí evidentemente se van a integrar más independientes, incluso puede ser que sean primera mayoría, como lo fueron, ¿no?, en la Convención Constitucional, y lo que señala la clase política es que se puede producir cierto tipo de dispersión en el debate y en la política pública una vez que se integran independientes y no haya esta política de partidos o conglomerados, que es a la que estamos acostumbrados y en la que se llegan a estos pactos también, ¿no? Vamos a ver si es que hay agua en esa piscina para que efectivamente se haga este cambio, esta reforma, ¿no? Y se pueda generar estas elecciones, y algunos plantean que todas las elecciones de acá para adelante se hagan así, ¿no? Dándole este espacio fuerte a los independientes para que puedan competir en estas listas. Nosotros hoy día en el Desconcierto presentamos un reportaje de datos, de investigación de datos, Mirna, respecto de esta última elección de convencionales constituyentes, poniendo el foco en la región metropolitana para tratar de explicar, ¿no?, qué había pasado con los independientes más allá del sistema de votación y del tema de esta reforma. Mira, 36, y acá voy a ayudarme un poquito con un torpedo que tengo porque Dale. son datos, ¿no? Por Y no me quiero supuesto. equivocar. Obvio. 36 de las 52 comunas que conforman la región metropolitana obtuvieron una mayoría de votos de candidatos y candidatas independientes para la elección de los constituyentes. 36 de 52, ¿no? En las Increíble. 16, Buenísimo. donde se impusieron los partidos políticos, en apenas 16 de las 52 se impusieron los partidos políticos, 6 fueron, de esas 16, 6 fueron para la lista Vamos por Chile, la derecha, ¿no? De 52 Claro. comunas, 6 fueron para la derecha. 3 para la lista del apruebo, la ex concertación. Mirna, ¿tú sabes lo que significa esto? Esto es un desastre, ¿no?, para la política tradicional, para los dos bloques tradicionales. Entre los dos no suman más de 9, suman 9 exactamente de 52 comunas, ¿no? Y 7 para Apruebo Dignidad, que es este pacto, ¿no?, entre el Frente Amplio, el PC, los regionalistas verdes también, y algunas organizaciones sociales. Uno de los indicadores que mejor perfila el voto de los independientes, ¿no?, en estas 36 comunas que arrasaron en la región metropolitana hacia las candidaturas independientes, te digo, es la pobreza multidimensional. Nosotros tomamos lo que es la pobreza multidimensional, esta medición que se hace, ¿no? En las comunas donde la población vive en condiciones de más vulnerabilidad, Mirna, más acentuado se ve el voto fuera de la política tradicional, es decir, fuera de los partidos. La energía se traslada a los independientes donde hay mayor situaciones, ¿no?, de precariedad, por así decirlo, o de vulnerabilidad, porque lo que tiene que ver con la medición digamos, de la pobreza multidimensional toma una serie de elementos, no es solamente tu capacidad de ingreso, ¿no? Por otro lado, una tendencia que se invierte en el caso de la lista de Vamos por Chile, que recibe el apoyo de los sectores más enriquecidos, es decir, las comunas que tú acabas de mencionar y que tienen relación con mayor educación, correcto, mayor nivel de ingreso también. Y en medio se sitúan las listas de la Apruebo y de la Apruebo Dignidad en una especie de correlación neutra, es decir, allí, en las comunas, de las 52, en las 36 que triunfaron los independientes, son las que tienen mayores problemas de vulnerabilidad, y no es que sean comunas de izquierda o de derecha misma. No se trata de esta discusión de izquierda o derecha, se trata de una discusión que tiene que ver con los partidos políticos. Sin ir más lejos, los partidos políticos tienen un 2% de aprobación, ¿no? Y a lo mejor Claudio Castro, cuando entre a este espacio y lo podamos entrevistar, nos explica en mayor profundidad ese fenómeno, porque es algo que él vivió en carne propia, ¿no? A propósito de su renuncia a la DC
y presentarse como independiente, digamos, ligado a la izquierda, casi queda fuera de la elección misma. Había un segundo tema que hoy día queríamos tocar con ustedes también y que tiene que ver con otra noticia fresquita, otra noticia caliente para dejar ahí lo del voto, a no ser que me digas que tienes algo más que agregar, No, no, Mirna, sobre el no. tema. Yo Ya, prefiero que sigamos con los temas. Sí, dale nomás. sí. Bueno, los invito a revisar ese reportaje que publicamos hoy día en el desconcierto. Está Está ahí colgado buenísimo. en el área de Sí. reportaje, porque están todos los datos, ese mismo que está apareciendo en Ujú. pantalla. Están los vectores, ¿no? Que te muestran esos puntitos verdes, son las comunas, ¿no? Perfecto. De independientes, los ganados por independientes. Si ustedes se fijan ahí, van a ver que van orientadas hacia aquellas comunas donde hay mayor porcentaje de vulnerabilidad, ¿no? O situación de vulnerabilidad, Ujú, mejor dicho. Pero otro tema interesante ujú. que se ha dado hoy día, que comenzó ayer a discutirse, pero que hoy día se empezó a concretar, tiene que ver con el pase de movilidad, Mirna, que ha Correcto. incentivado, ¿no? Ha incentivado. Yo entiendo que tú Por has estado hablando supuesto. con algunas personas ligadas al área de la salud que te han Sí. ido explicando y profundizando mayor de qué se trata esto. Exacto, bueno, lo del pase de movilidad, a ver, esta es una discusión que se instala justamente, claro, en un momento donde las cifras no nos acompañan desde el punto de vista del control de la pandemia, es decir, podría darse, ya tenemos casi 5.000 casos, ¿no es cierto?, con 32.000 PCR, es decir, con 32.000 exámenes de PCR, pero si aumentamos al doble de exámenes, es decir, si logramos medir mucho más, es probable que esta cifra pudiera llegar mañana, no sabemos, pero podríamos estar quizás en los 8.000 casos, lo que es altísimo. ¿Qué ha pasado? Básicamente es que naturalmente que la vacunación, que sigue avanzando, hay más de 9 millones de personas vacunadas, de las cuales el 80% ya tienen las dos dosis, para incentivar precisamente el proceso vacunatorio, se implementa, entre otras razones, se implementa este pase de movilidad, que tal como yo te mencionaba un poquito antes de que partiéramos nuestro programa, Sergio, este pase tiene algunas características que me gustaría detallar. Por ejemplo, reemplaza los permisos de libre desplazamiento. Si usted quiere ir al supermercado, no tiene que sacar su permiso para ir al supermercado, Con usted el puro pase. presenta con el puro pase que está operativo desde hoy, entre paréntesis, usted tiene que entrar a la página mevacuno.gov.cl. Es un poquito engorroso, te digo al tiro, Sergio, lo importante es tener activada la clave única. No es solo que usted tenga la clave única, sino que la tiene que activar. Te lo digo porque me costó cualquier cantidad sacar el pase. ¿Qué requiere? Que usted tenga las dos dosis, por supuesto, y que haya completado las 2 semanas de inmunización. Otro tema, permite hacer deporte más allá de la franja saludable. Detalles que son importantes para las personas que nos están viendo. Lo otro, Uh -huh. permite desplazamiento en comunas en fase 1 o 2, incluye los fines de semana. Y los viajes interregionales entre comunas que están en fase 2 o superior. O sea, usted, si está en una comuna con cuarentena, obviamente no puede desplazarse. Pero si su comuna está en fase 2 y hacia arriba, usted puede ir a otra región. Eso es interesante también porque es un elemento. Ahora, ¿por qué hago toda esta mención de estos detalles? Ah, bueno, no cambian los aforos, no habilita saltarse el toque de queda, no es un permiso laboral. Pero ¿por qué lo planteo? Porque lo que dicen las sociedades médicas, cuando hablamos de sociedades médicas, estamos hablando de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la sociedad, qué sé yo, de médicos, Infectólogo, ¿no? infectólogos, urgenciólogos, por ejemplo, bueno, en fin, esas son las sociedades médicas, y pediatras, por ejemplo, en fin, bueno, etcétera. Y el colegio médico han dicho que este momento es la oportunidad del momento en que se implementó no era la adecuada. Sin embargo, ojo con lo que voy a decir, yo entrevisté más temprano al ex ministro de Salud y que forma parte del comité, del Consejo Asesor. Recordemos que hay dos comités que asesoran al gobierno. Por un lado está la mesa COVID, donde están integrados los alcaldes, los rectores, etcétera, ¿no? El colegio médico. Y por otro lado está el Consejo Asesor. El Hay Consejo tres. Asesor está integrado, claro, y hay otro más, pero el Consejo Asesor es importante porque está Yo voy a integrado por hablar del tercero expertos. después. Exacto. Entonces, el Consejo Asesor es importante porque está integrado por expertos epidemiólogos, infectólogos, ahí está Jimena Aguilera, ahí está Caterina Ferrecho, ahí está María Teresa Valenzuela, en fin. Y ellos lo que señalan, digamos, básicamente, es que este pase sí implica, estoy hablando del Consejo Asesor, un estímulo importante para que la gente, y sobre todo los jóvenes, se vayan a vacunar. Evaluaron razones de fatiga pandémica, es decir, que ya las medidas no se estaban cumpliendo. Basta estar en una comuna en cuarentena, yo lo digo por experiencia personal, y uno nota inmediatamente que la movilidad no se está viendo afectada, evidentemente que no. Entonces, todo esto está en el rojo de la discusión, porque el pase ya se implementó y hasta donde yo veo, no sé cómo lo ves tú, me No parece tiene vuelta difícil atrás. vuelta atrás. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo lo ves tú, Sergio?
a no ser que haya un aumento explosivo de casos, digamos, o que las cifras no de en torno a la ocupación de las camas críticas en la UCI, ¿no? Y los hospitales se mantenga sobre el 95%, Mirna, yo no les veo retroceso, todo lo contrario, si es que hay una disminución de los casos, cosa que no creo que pase, porque entre más gente salga a la calle, esté o no esté con vacuna, se va a contagiar inevitablemente. El tema es que se contagia si tiene las dos vacunas, probablemente no va a caer en el hospital, ¿no? No va a caer en la UCI, porque las vacunas precisamente lo que hacen es eso, no prevenir el contagio, sino es que bajar la probabilidad de que tú caigas en emergencia o en urgencia, digamos. Por lo tanto, lo que hay que estar atento y hay que estar mirando con mucho ojo, con mucha lupa, es el tema de la capacidad de los hospitales y de las camas, ¿no? De que no sobrepase la línea roja, el 95% se ha hablado, ¿no? Y cuando si logra el gobierno, si logran el sistema sanitario de Chile mantener esa cifra por debajo, yo creo que el pase llegó para quedarse. Pero si es que no mantenemos por debajo del 95% de ocupación de camas críticas, Mirna, puede que haya algunos problemas. Ya han surgido algunos. El Colegio Médico, de alguna manera, ha criticado la medida. Hoy día difundieron una publicación que hace referencia a una solicitud de transparencia que le hicieron al MinSal, y que fue respondida, ¿no?, por Paula Daza, la subsecretaria de Salud, sobre la implementación de la mesa asesora COVID-19, ¿no? La mesa asesora COVID-19. Entonces, ¿qué le pregunta al colegio médico vía transparencia, ¿no? Hay una ley que rige esta respuesta que tiene que dar el gobierno, tiene que ser una respuesta inequívoca, ¿no? Y formal. Le pregunta, bueno, sobre el funcionamiento, sobre sus integrantes y también sobre las actas que han emanado de esta mesa asesora COVID. ¿Qué es lo que responde el gobierno? Dice, la mesa asesora COVID, responde Paula Daza, no tiene funcionamiento formal, no hay actas ni integrantes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué uno entiende con esto? Es que prácticamente la mesa no existe. Y lo que se ha dicho el Colegio Médico es que el gobierno, específicamente el presidente Sebastián Piñera, toma algunas decisiones con orientación de esta mesa. Por lo tanto, si es una mesa que no existe o que no es formal, que no está protocolizado su funcionamiento, digamos, estamos teniendo problemas de información en medio de una pandemia que es más o menos grave. ¿Qué dijo el Colegio Médico? Te leo una cita textual, ¿no? Dijo, vía transparencia, el Ejecutivo, el gobierno, es decir, ¿no?, indicó que no es posible entregar el detalle del órgano, de la mesa COVID, asesora COVID, la manera en que toma las definiciones, cómo o quiénes participan y asesoran al presidente Sebastián Piñera en la toma de decisiones sobre el manejo de la pandemia, dijo hoy el Colmet. También señaló, podría poner esto, ¿no?, en tela de juicio los criterios usados para definir el plan paso a paso, y te agrego, o instrumentos como el pase de movilidad. Esto lo acaba de sacar hoy día el Colmed, está presionando al gobierno para que le entregue información respecto a esta mesa asesora COVID-19 y ha sido tema y podría poner también ahí una alerta sobre lo que son estas decisiones, tanto en el plan paso a paso, que algunos del Colegio Médico lo califican como fracasado a esta altura del partido, ¿no? Y el pase de movilidad que se acaba de anunciar como la gran novedad y que a mucha gente, hay un debate igual, a mucha gente le trae esperanza, hay un debate. A otra gente le pone alerta, Sí. ¿no? Claro, y la sensación, ojo que hay otro elemento que se toma en cuenta también de las indicaciones, o sea, de por qué se toma la decisión, insisto, aquí hay dos discusiones, el pase en sí mismo y el momento político, más bien el momento político me refiero en términos sanitarios de salud pública, y el tema de la salud mental como otro factor, digamos, a tomar en cuenta. Sergio, ya tenemos a nuestro siguiente entrevistado, Claudio Castro, Esperando. alcalde electo, sí, de Renca, así que lo quiero pasar a saludar. Claudio, gracias por estar con nosotros esta tarde. Mirna, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Claudio. Claudio, ¿Cómo te bueno, va? Hola, hola. tú has sido, tú has sido reconocido como el alcalde del 92,7%, no deja eso, o sea, estamos todos impactadísimos. Me imagino que tú también, Claudio, yo quiero saber lo siguiente. Primero, ¿cómo ha sido el post-elecciones? Me gustaría, y quiero partir al tiro con una pregunta a propósito de la participación que hubo. Mira, el dato que acabo de sacar, a propósito también de la discusión del voto voluntario, voto obligatorio, participó el 43,41% del electorado. ¿Ah? O sea, hay más de 9 millones de personas que no fueron a votar. Y no sabemos, si van a votar con voto obligatorio todo el electorado, no sabemos qué va a pasar con el cuadro político. Te pregunto, ¿podría cambiar lo que vimos este pasado proceso electoral? Porque se señala que el país se izquierdizó y me gustaría saber si tú ves eso realmente y si eso podría cambiar con un voto obligatorio. Yo creo que sin duda que sí. El voto obligatorio hace que voten personas que tienen intereses distintos. De partida, las que no tuvieron el interés de ir a votar de manera voluntaria en la última elección. Por lo tanto, uno podría asumir que son personas menos politizadas
está muy instalada esta idea de que da lo mismo por quién yo vote, al día siguiente trabajo igual, ¿no? Y ese probablemente se acerca al perfil de quien no se interesa por ir a votar. Yo me imagino que acá la ciencia política debe tener bastante estudiado qué es lo que pasa. Mi impresión es que eso beneficia siempre a los incumbentes, tal vez a los personajes más conocidos, ¿cierto? Porque cuando alguien que está menos metido en la discusión política del día y estamos en tiempos en que el trending topic cambia todos los días y vemos a todo el establishment político hablando del tema del día, más que preocuparse de ese tema del día, personas que se acercarían a votar lo harían tal vez por nivel de conocimiento de las personas que identifican en la papeleta. Entonces, yo creo que sí cambia. Me parece, por otro lado, que también es evidente que existe una relación muy directa entre el acercarse a votar y los niveles de vulnerabilidad geográficamente, y eso también asumo yo que el voto obligatorio es un voto que debería acercarse a aquellas candidaturas que manifiestan ideas de cambio más profundas, de una red de protección social más clara, y eso probablemente ayudaría a sectores desde el centro hasta la izquierda, en el marco al menos de la discusión que hoy día se da respecto de cosas que son tan importantes para la vida de las personas como todo lo que tiene que ver con los círculos o los circuitos de protección social, renta básica, sueldo mínimo, ese tipo de propuestas. Sobre lo mismo, ¿usted cree entonces que acá hubo algún tipo de cálculo político, ¿no?, de los partidos y de las personas que están en el Congreso para poder impulsar esto del voto obligatorio? Porque hace poco hubo cambio al respecto, ¿no? O más bien responde a un tema que se ha venido discutiendo los últimos 2 años, pero no me responda al tiro, piénselo un poquito, que nos vamos a un corte. Cuando volvamos, ahí se la juega con una respuesta hacia sus pares. Perfecto. Ahí estamos de vuelta, ahora Claudio. Sí. Sí. No, te preguntaba, Claudio, bueno, felicitaciones primero que todo por esta elección, ¿no? Por todas las dificultades que enfrentaste. Lo estuvimos reportando nosotros como periodistas minuto a minuto, el CERVEL para allá, el CERVEL para acá, ¿no? La ley en el Congreso, qué sé yo, hasta que lograste ser candidato y obtener este 92,7, 93% casi de la elección. Pero yo te preguntaba si esto responde a un cálculo político de los partidos y de los grandes conglomerados al ver lo que sucedió en esta última elección, donde la izquierda toma posiciones de avanzada también, o es algo que responde más bien a la discusión de los últimos 2, 3 años, ¿no? Porque no es algo nuevo, se ha venido planteando esto de volver a la obligatoriedad. Yo creo que porque es interesante contraponerlo con aquel momento en el que pasamos de la obligatoriedad a la voluntariedad, ¿no? Donde el discurso que se impuso en ese momento, hegemónico para ese tiempo, tenía que ver más bien con una transformación del sistema político donde lo más relevante fuesen las propuestas y la convocatoria a partir especialmente de propuestas atractivas para una ciudadanía que eso era lo que la iba a motivar a participar. Yo creo que ahí hubo sectores que de alguna manera cedieron ante esa idea y que a lo mejor hoy día se están dando vueltas respecto de esa convicción inicial. Para mí, a mí me tocó participar en ese tiempo, esto fue hace no recuerdo bien en qué año, pero yo estaba joven en política, digamos, empezando con discusiones más activas y la idea que nos parecía era que la votación era parte de la participación activa en una comunidad, ¿no? Y que por lo tanto la obligatoriedad tenía que ver con eso, no con un acto coercitivo, sino que más bien con algo muy inherente a lo que significa la participación en lo público. Y mi impresión es que hoy día ese contexto cultural incluso respecto de la participación en política, la constatación evidente de los sectores que quedan fuera de la toma de decisiones por su no participación frente al voto voluntario, ha ido cambiando. Yo creo que hoy día hay una percepción de la ciudadanía activa que es muy distinta a la que existía en ese momento cuando se votó lo contrario.
Y yo no hablaría de cálculo político, yo hablaría más bien de un entendimiento de tiempos nuevos que desafían todo, porque a propósito de la discusión de las listas independientes, a propósito de la discusión de la paridad, a propósito de la incorporación de los pueblos originarios, a propósito de la discusión del sistema presidencial o parlamentario o semipresidencial, a propósito de la discusión del Tribunal Constitucional, mi impresión es que hoy día, la buena noticia es que tenemos un proceso constituyente andando, ¿no? Hoy día debemos tener una revisión completa de lo que significa las características de nuestro sistema político, porque lo otro que yo veo con un poco de preocupación es que estamos como parchando nuestro sistema en paralelo mientras estamos discutiendo todas las bases de este nuevo sistema. Pero, mire, con esto le doy el pase a Mirna, ¿no? Pero mire, Claudio, las normas que se establecieron para la Convención Constituyente, o Constitucional, digamos, tienen paridad, tienen escaños reservados y le permiten a los independientes hacer listas, lo cual permitió, ¿no?, que integraran en gran parte y ganaran y sacaran primera mayoría, ¿no?, la Convención Constitucional. ¿Por qué tenemos que esperar, o el país tiene que esperar, la discusión de la misma convención, digamos, y no puede, por ejemplo, ocupar este mismo paquete de reformas en las próximas parlamentarias? ¿Usted cree que hay espacio político para hacer eso, digamos? ¿Se podría adelantar eso? ¿Es partidario de una cuestión como esa, digamos, que las próximas parlamentarias se discutan con reglas parecidas a la de la Convención Constitucional? Yo creo que hay ciertas reglas que me parece que además se vienen discutiendo hace más tiempo, incluso como por ejemplo la paridad, que me parece que es algo que debiese instalarse con mucha fuerza en todos los espacios. Respecto de la participación de independientes, que debe existir, ¿cierto? Y debe estar relacionada existir esos espacios siempre. A mí me parece que la discusión puede desviarse de una situación. Hay dos cosas. Una es de fondo, que es lo que estoy hablando ahora, que tiene que ver con que nosotros tenemos que hablar también de cómo una democracia que se funda en visiones de largo plazo, con reglas de transparencia, de rendición de cuentas y donde los partidos políticos entonces cobran un rol central, si pensamos que son instituciones que precisamente permiten que intereses comunes se articulen de una manera transparente para la rendición de cuentas a la población y para la competencia democrática. Me parece que la pregunta es cómo se modifican también esos partidos políticos, que entre otras cosas yo pensaría que se fortalecen en la medida que abren espacio a una participación que es menos militante y en ese sentido me refiero a menos inflexible que lo que significa la militancia hoy día. Y esa es una discusión importante, necesaria, profunda y que tiene que ver con todo esto relacionado con nuestro sistema político. Lo segundo tiene que ver con la oportunidad. Estoy de acuerdo y yo participé y promoví también la Constitución en términos de quienes la constituían, de una convención constitucional que fuese lo más parecido posible a la realidad chilena, ¿cierto? Porque ahí se radica el mandato para poder pensar las reglas del juego de nuestro sistema político, de la distribución del poder, de nuestra democracia, finalmente. Mi impresión es que el Parlamento tiene una función que, si bien se vincula, porque juega con esas reglas del juego que van a ser manifestadas o discutidas en la Convención Constitucional, el Parlamento tiene un rol donde el elemento de representación también es importante. Y respecto de la oportunidad, me parece que además, en algo que ha pasado mucho el último año, a propósito de varios cambios, que entre otras cosas me tuvieron a mí entre las cuerdas de poder participar, yo diría que no, porque también tenemos un proceso electoral que ya se inició. Y hoy día a mí me resulta evidente, más allá incluso de la postura que yo pueda tener, que este es un proyecto que fue presentado por dos candidatos presidenciales, por los cuales tengo además mucho afecto y valoración, pero eso habla también del momento electoral que está en andas, ¿no? Y que me parece a mí que vale la pena darnos la posibilidad de que esta discusión se radique en la Convención Constitucional y no necesariamente a puertas de esta elección que además en 4 o 5 meses más. Sí, Claudio, me interesa mucho tu opinión respecto de lo que pasó con la democracia cristiana y lo que se viene ahora en la elección el 13 de junio, el repechaje entre Karina Oliva y Claudio Orrego. Lo primero que te quiero preguntar, antes de que me digas lo que pasó con la democracia cristiana, es si tú vas a transparentar tu voto. ¿Por quién vas a votar? Sí, claro, yo he hecho campaña públicamente y estuve el día siguiente de la elección con Claudio Orrego, que ganó la primaria del mundo de la lista de la prueba, digamos. A mí
Me gusta más, a propósito de mi participación hoy día en el nuevo trato, hablar de la lista de la prueba que de unidad constituyente, ¿cierto? Porque es más amplia la lista de la prueba que solo unidad constituyente, y mi candidato tiene que, es Claudio Rego. correcto, ¿y eso tiene que ver con tu pasado demócrata cristiano? ¿Tiene que ver con que para ti es mejor candidato? ¿Por qué? No, tiene que ver con que él es el ganador de la primaria donde yo participé también. Tiene que ver con que lo conozco. Para mí, Claudio ha sido un referente también dentro de mi propia experiencia política, desde la convicción, ¿cierto?, que lo mueve, hasta un referente en la gestión, o sea, de las primeras gestiones que nosotros observamos cuando me tocó asumir la alcaldía de Renca, así como hoy día hay también alcaldías electas yo he estado con Camila Merino de Bópoli y con varios y varias de los candidatos electos del mundo del Frente Amplio que buscan también la experiencia para poder diseñar sus procesos. Lo mismo me pasó a mí con la experiencia de Orrego en Peñalolén. A mí me parece que tiene la convicción y la experiencia que permiten pensar que podemos avanzar en una buena gestión para la región metropolitana. Pero desde la perspectiva política, yo me Correcto. ubico hoy día en la lista del apruebo, ¿cierto? Que no en unidad constituyente, en la lista del apruebo desde el nuevo trato. Y me parece a mí también que es evidente que hoy día hay una disputa política entre el mundo de unidad de apruebo dignidad con el mundo de la lista del apruebo respecto de, si bien tenemos una serie de coincidencias programáticas que yo espero que se encuentren en la segunda vuelta de la elección presidencial, también es evidente que tenemos diferencias respecto de cómo entendemos que deben ser las transformaciones que se requieren en nuestro país. Es que me Y interesa eso, justamente, en la perdón, región metropolitana lo representa para mí mejor Claudio Rego que Karina Oliva. claro, ahora, tú sabes que ese día el gran tema va a ser primero el partido Chile-Argentina, si la gente va a ir a votar. O sea, la gran pregunta hoy día es, ¿quiénes van a poder? Si Claudio Rego, Karina Oliva. No estoy poniendo un ejemplo en la gobernación, es que la gobernación de Santiago, de la región metropolitana, claro, supone, ¿no es cierto?, la región donde más populosa, digamos, del país, y en ese sentido que tiene una serie de desafíos en materia de seguridad, esto, y además pocas facultades. Entonces, la que sea electa o el que sea electo tiene por delante un tema bastante complejo. Pero quiero vincularlo, Claudio, cortito, antes de darte la palabra, por supuesto, a Sergio, con lo que pasó con la democracia cristiana. Yo quisiera saber cómo ves tú la situación de tu ex partido, la actual situación de tu ex partido, y cómo ves lo que se está produciendo en torno a Yarna Proboste. Bueno, lo primero es que a mí me parece que en la democracia cristiana hay liderazgos muy potentes. Uno de ellos es Yarna Proboste. Sin embargo, me parece que como colectividad, primero hay un fenómeno bien que lo vivió Jimena Rincón, que lo vivió antes Claudio Rego, que lo vivió Carolina Goich, y que tiene que ver con que dentro de la democracia cristiana hay una escasez de fraternidad que permita la construcción colectiva para poder ser una apuesta con todo el potencial que tiene para poder liderar los procesos que requiere el país. Eso desde la perspectiva de la interna de la democracia cristiana. Y desde la articulación del mundo de la oposición hoy día, algo que me pasó a mí fue que es muy difícil poder pensar en liderar a la oposición desde la democracia cristiana. La democracia cristiana durante muchos periodos de este último gobierno, desde su rol de oposición, ha puesto dificultades para la unidad de la oposición. Y a mí me parece que eso es algo que en mi proceso personal, ¿cierto?, sumada a las dos cosas, me hizo salir por la izquierda de la DC, pensando en buscar una articulación nueva, que algo tiene que ver con esto del mundo de convocatoria más flexible, ¿no? El nuevo trato donde estoy hoy día es una articulación de independientes de izquierda o de centro izquierda, que nos articulamos en torno a un objetivo común. Y me parece hoy día que la ADC no está en una posición que le permita pensar en que es el factor ni de unidad de toda la oposición, ni tampoco que puede liderar a este mundo amplio desde el centro hasta la izquierda. Y tú, Claudio, en ese sentido, con una DC golpeada, ¿no? Con una exconcertación entera golpeada, en el fondo, y con nuevo trato entrando a este conglomerado, ¿ya tienes definido tu carta presidencial, digamos? ¿Eres parte del apoyo a Paula Narváez a propósito de la bajada, ¿no?, de Pablo Vidal? Así es, yo soy parte del apoyo a Paula Narváez. A mí me hubiese encantado que se hubiese consolidado la primaria. Primero que todo, nosotros buscábamos esta primaria amplia, ¿no?, donde también participaba la democracia cristiana. Eso finalmente no sucedió, pero tampoco sucedió esta segunda alternativa
que era la primaria donde hubiese participado Jaude Boric y Paula Narváez. A mí me parece que hubiésemos podido levantar una opción que podía ganar esa primaria, considerando que Paula Narváez es un liderazgo que hoy día, a propósito de que el objetivo final en una carrera electoral es ganar el gobierno, en este caso, ¿no? Me parece que ella es quien mejor puede lograr ese objetivo, y además me parece que tiene la fuerza desde la historia del Partido Socialista con el despliegue y el alcance territorial que lo hacen ser un aparato contundente para enfrentar una elección que logra movilizar a mucha gente, con esta mezcla de la convicción, la energía y la alegría también que desde el Nuevo Trato hemos tratado de impregnarle como un aire fresco que permite convocar a mucha gente que a lo mejor no se acercaría a los partidos tradicionales del mundo de la ex-concertación o de la ex-nueva mayoría, ¿no? Porque esa fue la última experiencia donde muchos de los que estamos en el Nuevo Trato nos vinculamos a la política por primera vez. Y entonces sí, ella es mi candidata y yo espero hoy día que podamos fortalecer su opción con miras a la primera vuelta. ¿Y por qué Claudio, Paula Narváez perdón. podría ser, digamos, tu opción si hoy día en la encuesta, digamos, si uno toma como consideración las encuestas, no bajó? Estuvo en 3-4% y la última encuesta marca 2% Paula Narváez. Y se come, ¿no? Casi todo este espacio de la oposición de centro-izquierda, Yanna Proboste subiendo fuertemente, Daniel Jadwe subiendo lo mismo que ella, más hacia la izquierda. ¿Por qué hoy día Narváez debiese ser la figura central de una oposición en una candidatura presidencial cuando no se despega del 2%, ni con el apoyo de Pablo Vidal, ni con el apoyo de Heraldo Muñoz del PP de Claudio? Sí, yo creo que falta un tiempo para poder reflejar ese impacto, ¿cierto?, en las encuestas, que no tiene que ver solamente con que se sumen los nombres, sino que tiene que ver con empezar a constituirse con un comando, con un despliegue, con un programa que son bien contundentes. Desde Pero nosotros tiene nombres alrededor sí, de su programa, tiene elementos, digamos, y no pero, despega. Sí, hay un tema ahí con ella, ¿no? Más que con ella, digamos, yo, con lo que representa quizá ella, ¿no? Yo creo que viene un nuevo aire en eso, porque uno podría pensar que por otro lado, Yanna Proboste también representa parte de un mundo similar e incluso más hacia el centro, ¿no? Desde la DC. Claro. Sin embargo, Yanna Proboste ha sido, yo creo que así como yo he declarado que el 92,77% en Renca no es el resultado mío en términos personales, sino que ha sido el resultado de la unidad de las fuerzas transformadoras en nuestra comuna. A mí me parece que lo que encarna Yanna Proboste es eso, pero ella no es candidata presidencial oficialmente hoy día, y lo que potencialmente puede encarnar Paula Narváez es eso también. A mí me parece que además, y aquí vuelvo a la pregunta de la DC, ¿no? Me parece que el lugar desde el que se puede encarnar esa articulación, más allá de los atributos personales, yo decía que la DC tiene liderazgo extraordinario, entre los que está sin duda Yanna Proboste, pero está en el partido que está hoy día más al centro del mundo de la centroizquierda. Me parece que desde este nuevo polo, ¿cierto?, que se constituye entre el Nuevo Trato, el Partido Socialista y el PPD, están las condiciones para poder construir ese espacio. Y es evidente que hasta ahora eso no se ha reflejado en las encuestas, pero me parece que el desafío que tenemos entonces es poder dotarlo de esa fuerza. Sin duda que algo tiene que ver también esta vinculación de la figura de Paula Narváez como exministra, ¿cierto?, del último gobierno de la nueva mayoría, y además porque estamos en un escenario donde hay una suerte de nueva verdad cultural que se instala, que tiene que ver con que la única transformación verdaderamente posible está en el mundo de apruebo dignidad. Y a mí me parece que nosotros también tenemos que entrar a disputar esa idea que está instalada hoy día, especialmente después de la elección y de los resultados de los constituyentes. De la primaria. Y me parece que especialmente ¿no? Claro, pero que son consecuencias del resultado de las constituyentes al final, porque lo que se refleja ahí es el mundo apruebo dignidad con el mundo lista de la prueba. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que entrar a disputar esa idea. Se ve con mucha claridad en la disputa de la segunda vuelta de Claudio Rego con Karina Oliva, donde pareciera que la única verdadera transformación viene solamente de una candidatura, y yo creo que eso no es verdad, y creo además que en esa cancha el Nuevo Trato puede ser una de las claves que permite disputar ese espacio. Mira, sí, ya. Pero tú querías cerrar algo ahí, Sergio. Solamente preguntarle si es que dale. a Orrego le sirve o no, cortito, así, en corto. ¿A Orrego le sirve que la derecha lo apoye? Que aparezcan cada vez más personalidades del mundo de Chile Vamos, o Vamos por Chile, ¿no? Como se llamaba la lista
apoyando a Claudio Rego en contra de Karina Oliva, o eso lo hará situarse muy a la centro derecha o incluso a la derecha, lo cual podría beneficiar a Karina Oliva? ¿Cuál es su lectura de ese escenario, Claudio? Está claro que de nuevo, en esta misma disputa cultural, cada apoyo de dirigentes reconocidos del mundo de derecha es una suerte de abrazo del oso, porque hay que entrar a explicar por qué uno recibe además un apoyo que no ha buscado, porque el apoyo se gana con la ciudadanía que vota y no necesariamente con los dirigentes que además, y quedó claro de nuevo en la última elección, cada vez son menos dueños de los votos. Yo creo que el perfilamiento de la elección de segunda vuelta para Claudio Rego debe ser lo que refleja su programa. Claudio Rego es el que desde su programa representa la idea de una ciudad justa, una ciudad que enfrenta la desigualdad, una ciudad feminista también. El problema es que desde las imágenes que se proyectan desde las candidaturas, pareciera que esos elementos no están en el programa de Claudio Rego. Yo declaré después del resultado de la elección que nosotros tenemos una tremenda noticia que celebrar, y es que, pase lo que pase en la segunda vuelta, sabemos que la gobernación regional de la región metropolitana va a tener un énfasis progresista, de vanguardia, transformador, y yo espero que sea Claudio Rego el que llega a ganar esa segunda vuelta. Me parece que Karina Oliva va a estar dentro de ese mismo marco, ¿no? Progresista, transformador, de vanguardia. Sin embargo, me parece que, y eso lo he aprendido yo y todos quienes nos toca dirigir una institución municipal, eso requiere una gestión que logre que esos cambios sucedan efectivamente, y eso significa arreglos institucionales, experiencia, los pies en la tierra, y me parece que todo eso son elementos que Claudio tiene. Sí, Claudio, me interesa preguntarte a partir de lo que ha sido también tu propia gestión y lo que los alcaldes, ¿no es cierto?, han tenido, ¿no es cierto?, básicamente como rol, sobre todo, por supuesto, después del estallido social y particularmente con la pandemia. El rol que ha jugado, por supuesto, en este marco el alcalde de Recoleta, hoy encabezando hasta el minuto. Tú sabes que esto es dinámico, pero hasta el minuto encabeza las encuestas. ¿Tú te imaginas la posibilidad cierta de que Daniel Jadwe pudiera convertirse en el próximo presidente de Chile? Claro que sí. Si Daniel Jadwe es el personaje que pasa a representar al mundo de la oposición hoy día, enfrentando a un representante de la derecha en una segunda vuelta, a mí me parece que se genera inmediatamente esa posibilidad. Yo no tenía ningún problema en apoyar esa candidatura. Me parece que ahí hay elementos dentro del programa que son los mismos elementos que nosotros defendemos y empujamos desde el mundo de la Prodignidad. Hay un estilo que es distinto, hay características de su estructura política que es distinta, pero me parece que sí sería capaz de concitar ese apoyo mayoritario. Dicho sea de paso, a mí me parece que eso debiese estar establecido con mucha claridad hoy día, el acuerdo de apoyo en segunda vuelta a quien sea el candidato del mundo del centro a la izquierda que logra vencer ese primer obstáculo. Y me parece además que Daniel... Sí, termina, y te quiero hacer una pregunta. No, que me parece que además Daniel es un liderazgo que también es tremendamente importante, preparado, con conciencia de lo que significa una gestión, y además muy conectado con las demandas más importantes que representa el pueblo de Chile hoy día. De acuerdo, pero ¿qué tendría que ocurrir? Porque yo lo entrevisté hoy día en la mañana a Daniel Jadwe, y Daniel Jadwe, bueno, tú sabes que él tiene una postura respecto, por ejemplo, al rol que ha jugado el PPD, más allá de si el PC tuvo o no acuerdos con el PPD cuando fueron las parlamentarias de 2017 junto con el PS, y en el caso puntual del 2016, lista concreta con el PPD y el PC para concejales, no hay que olvidarse de eso. Ahora, ¿qué es lo que él dice? Que había acuerdos programáticos, acuerdos que no habría ahora. Ha habido fuego cruzado ahí, tú sabes, entre Heraldo Muñoz, que además, dicho sea de paso, desahució a su propio partido, el Partido por la Democracia, pero definitivamente te pregunto esto porque tú estás como en el otro lugar, ese lugar que no logró llegar a acuerdo precisamente con el Frente Amplio y el PC para ir a primarias legales. ¿Qué elementos tendrían que darse para que se pudiera dar esta unidad de la centroizquierda, siendo Jadwe, imagínate tú, la opción para presidir el país? A ver, lo primero es que yo lo que observo es una estrategia que adopta Daniel Jadwe y el mundo de
dignidad que tiene que ver con lograr el resultado electoral que ellos esperan. O sea, Esto electoral, dices tú. claro que sí, en una primaria Apruebo Dignidad, en una primaria Jaude Boric, por cierto que le están hablando al mundo de la izquierda más dura, por decirlo de alguna manera, que son quienes van a ir a votar a ese electorado. Y por lo tanto, la condición no es una condición que pondría yo, ¿cierto?, para poder apoyar a Jaude, sino que me parece que es una condición que tiene que cumplir Jaude si quiere ser presidente de Chile, es que una vez superada esa primaria y una vez superada una primera vuelta, por cierto que debe moderar sus posturas, porque si no, y sus posturas no me refiero solo a lo problemático, yo no coincido con él, yo estoy convencido de que existen acuerdos programáticos mucho más importantes de los que de repente queremos creer, ¿cierto? Y en ese sentido está incluso este esfuerzo que se hizo en la mesa que convocó Carlos Maldonado, donde hay elementos bien contundentes de acuerdo programático. Por lo tanto, no me compro esa idea de que no existen acuerdos programáticos, pero me parece, entre otras cosas, que una vez superada esta primaria, ¿cierto? Y con miras a la primera y especialmente a la segunda vuelta, si es que Jadwe llegase a ser quien pasa, y por eso que me parece que Paula Narváez puede ganar en esa primera vuelta, porque el electorado que le vamos a hablar es muy distinto, porque a mí me parece, entre otras cosas, que es muy injusto su planteamiento de que todo el resto que no es el PC es neoliberal, ¿cierto? Precisamente, entre otras cosas, porque... ¿Te molesta, Claudio? ¿Te molesta eso a ti? Sí. ¿O tú lo encuentras? Pero espérame, ¿pero tú lo sientes como, es como un ataque a la bandada? Precisamente por fines electorales, ¿o hay algo de lo que él dice que también es real? O sea, que también hay... Te lo pregunto porque se ha instalado esta idea, ¿no?, de que todos los que no están dentro de un cierto marco son neoliberales o pololean con el neoliberalismo o le hacen guiños, digamos, ¿no? Mira, a mí me parece no solamente que es injusto, sino que a mí sí me molesta, y me molesta porque por dos cosas. Primero, porque no es verdad. Hay un mundo grande que no está ni en el Partido Comunista ni en el Frente Amplio, que ha buscado, ¿cierto? Y en esto yo me hago parte de esa historia, porque si bien no fui protagonista de los últimos 30 años, ha buscado vencer esa situación. Pero lo segundo es que, y esto tiene que ver con llegar a administrar, llegar a gobernar, llegar a liderar, ¿cierto? Requiere construir mayorías que permitan cambiar las cosas. Las cosas no cambian solamente porque se declara que cambian, sino que se cambian porque se logra construir una mayoría que permite que esos cambios sucedan. Y mi impresión es que, por ejemplo, si el Partido Comunista hubiese conducido el país durante los primeros 30 años, si es que hubiésemos tenido el Parlamento que teníamos, ¿cierto?, con los quórums que teníamos y con la presencia de la derecha en ese Parlamento, probablemente los cambios que hubiésemos podido hacer al modelo imperante no hubiesen sido mejores que los cambios que se lograron con el mundo de la exconcertación. Entonces, a mí me parece que ahí hay una falta de ajuste con la realidad y que, de nuevo, se ocupa de manera muy conveniente en términos electorales y que en algún momento, si es que la candidatura de Jadwe sigue avanzando, tendrá que recular también, porque es evidente que para ganarle a la derecha va a tener que lograr construir esa mayoría. Y yo creo que Daniel juega un poco con eso, y es muy hábil además para hacerlo, porque juega tensionando este escenario, bueno, hasta que tengamos que destensionarlo. Claudio, y en el 70, o en los 70, digamos, en 1970 específicamente, ¿no?, los partidos de la Unidad Popular firmaron un pacto de garantías democráticas con la democracia cristiana, ¿no?, que garantizaba algunos elementos centrales para la DC, como la libertad de expresión, temas sindicales, ¿no?, para poder avanzar en torno a lo que era el proyecto de Salvador Allende. Usted, cuando se refiere a si Daniel Jadwe avanza, va a tener que recular, va a tener que hacer ciertas cosas, ¿se refiere a un compromiso de este tipo, cosas como esta, así de profunda y que marcaron la historia política de Chile, o está hablando más bien de moderar nomás un poco el discurso y ese tipo de cosas más superficiales? No, yo diría, a ver, yo no tengo dudas de las credenciales democráticas del Partido Socialista chileno y su historia y su participación en la política chilena post-dictadura. Y me parece, por lo tanto, que no representa un riesgo a nuestra democracia. Me parece que sí que... El PC. Exacto, o un gobierno liderado por el PC. Por lo tanto, no pienso en un estatuto de garantías democráticas como en los años 70. Por lo demás, vamos a estar en medio de la discusión constituyente, donde es bien interesante esto que pasó, ¿no? Quienes antes del resultado de la elección del domingo pasado planteaban la idea de modificar
el quórum de 2/3 para poder llegar a Ya no acuerdos, quieren. post resultado ya no lo quieren. Entonces, a mí me parece que nos hemos dado un proceso constituyente que nos va a permitir que radicar ahí, a propósito de la primera pregunta que me hicieron, esa conversación precisamente. Y yo no tengo dudas de que el PC, y en realidad cualquier otro partido del mundo democrático, del mundo de la centroizquierda, al menos que yo represento, va a jugar con esas reglas del juego. Entonces, yo creo ¿Y a que qué lo se que tiene refiere que entonces cambiar usted? Sí. es más bien esta idea de destruir puentes de manera artificial, ¿cierto? Porque cada vez que Los vetos. Jadwe habla de los neoliberales, él sabe perfectamente cuáles son las condiciones con las que quienes gobernaron, donde además gobernó el PC, si el PC fue parte de la nueva mayoría, y el PC ha sido parte de una serie de otros acuerdos en distintos lugares, los pactos por omisión, Los en 4 puntos fin, con o sea, Lago, ¿se hacia acuerdan atrás. también? Exacto, entonces me parece que tiene que ver con eso, con la forma, que tiene algo de fondo también, y que tiene que ver con construir una mayoría que permita gobernar y no imponer, y que permita sobre todo y sustancialmente poder poner en práctica desde el gobierno un programa que vaya reflejando las transformaciones que nuestro país pide y que han causado tanto dolor también en el último tiempo, y esta pandemia nos lo ha recordado. Llevamos un mes, un año y medio de una situación muy compleja donde el gobierno todavía, de manera bien impresionante, no logra dar con el tono que requiere las respuestas sociales para poder enfrentar la emergencia que vive la población. Claudio, la última pregunta, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, cerrando el programa, cortita, precisa. ¿A usted lo sondearon como candidato presidencial cuando fue electo Pablo Vidal de Nuevo Trato como la carta, ¿no? Candidatura presidencial? Él lo señaló en una entrevista con El Desconcierto, dijo que estuvieron mirando su nombre para que asumiera en vez del mismo Vidal, ¿no? Como el candidato presidencial de Nuevo Trato. ¿Eso es efectivo? Y si lo es, digamos, ¿cómo ve usted su carrera política de acá en adelante con este 92, 93% que lo deja ahí Renca en la pole position, ¿no? Sí. Mira, yo desde mi convicción personal, ¿cierto? Y mi interés muy personal, me parece que siempre quienes estamos en política tenemos que ir evaluando lo que van definiendo los colectivos de los que participamos, ¿no? Pero mi convicción es que el mejor aporte que yo puedo hacerle a los procesos que está viviendo Chile a nivel nacional, es una discusión súper interesante además, pero también respecto del compromiso que hemos asumido con programas muy ambiciosos para nuestra comuna, es la gestión municipal de Renque. Yo hoy, mi única proyección que avisoro tiene que ver con lo que tenemos que hacer en Renca, por eso que además nos jugamos a concho por la posibilidad de volver a estar en la papeleta, y hoy día además yo considero que este 92,7% es un empujón y una responsabilidad tremenda para poder cumplir con este programa que tenemos para nuestra comuna. Y por cierto que me interesa mucho que desde Renca podamos seguir aportando a los procesos que vive nuestro país, especialmente a las transformaciones que buscamos para nuestro país. Bien, pues queremos darle las gracias a Claudio. Claudio, realmente sabemos la cantidad de trabajo que tienen los alcaldes, así que un millón de gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, ha sido un nuevamente. gustazo. Gracias, nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Sergio, palabras al cierre. Mierda, ya nos estamos despidiendo, pero cuéntanos un poquito lo que me adelantaste antes de que entráramos al programa hoy día. Parece que hay cadena presidencial hoy día, algún mensaje del presidente Sebastián Piñera con un tema importante, ¿no? Exactamente. Hoy día en la noche hay una cadena del presidente donde se va a dar a conocer, el famoso tema de los mínimos comunes, pero la oferta del gobierno, ¿verdad? Que significa básicamente este ingreso familiar de emergencia ampliado al 100% de las personas que están registradas en el registro social de hogares, ¿no? Es decir, excluyendo al 10% más rico, hablemoslo así, con una línea, basado, digamos, en el cálculo, ¿no es cierto?, la línea de la pobreza, llegando a 176.000 pesos, que es el corte, ¿no es cierto?, de la línea de la pobreza. Esa es la línea de la pobreza, 176.000 Esa es la línea, pesos. ahí está, 176.000 y un poquito más. La propuesta de la oposición, que ha sido liderada por la senadora Yasna Proboste, plantea sobre esa línea un 30% más, que creo que queda como en 220.000 pesos, y eso, claro, o sea, si sumamos la cantidad de dinero que eso significa, estamos hablando de un monto importantísimo, más de dinero que naturalmente cuesta la propuesta de la oposición respecto de la propuesta del gobierno. Pero no olvidemos, de Chile Vamos, pero ahora va a ser el gobierno el que va a dar a conocer. No olvidemos que el propio candidato presidencial de Renovación Nacional
Mario Desbordes, hablaba de que el presidente estaba regateando. No, tampoco olvidemos que ha surgido un secreto a voces de que podría salir la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que ha sido precisamente la que ha empujado la universalización de las ayudas versus la hiperfocalización, que es propio además de la centroderecha en cuanto a ideología, si tú quieres, ¿no? A políticas públicas. Pero lo que sí eso podría significar es un problema bastante complejo. Vamos a ver si es que efectivamente el gobierno ya da por superado todos los conflictos en el sentido de un conflicto más, un conflicto menos, quiero decir, no sé si le va a hacer más rayas ahí a la cebra, porque naturalmente que la salida de Carla Rubilar sería un problema grande dentro de particularmente Renovación Nacional, que ha señalado que sería una derrota para la derecha social dentro del gobierno. Pero ya nos tenemos que ir, Sergio. Se queda sin amplitud el gobierno y política. Exactamente. Sí, nos vamos. Yo quiero agradecerle a todas esas personas que nos mandaron mensajes, que nos vieron tanto por las pantallas de Mundo TV, por las redes sociales. Mirna, mucha gente llegando por las redes sociales, también ahora último por el desconcierto. Estamos cerrando esta temporada, digamos, de Punto de Encuentro. Esperamos volver pronto, ¿no? Quizás con un formato distinto, más in situ, más en el lugar, ya con la pandemia un poco más superada. Esperamos haberles traído también estos análisis, entrevistados interesantes, para haberlos mantenido informados. Cuando más difíciles son las cosas, cuando más difíciles son los tiempos, la información es más necesaria que nunca, Mirna. Y ese era nuestro interés, nuestra vocación, con Jorge y Jessy también, que están con nosotros, periodistas en la producción, digamos, para sacar adelante Punto de Encuentro. Totalmente, y además este es simplemente nuestro primer ciclo del 2021, queremos detenernos un rato, así es que eso, justamente, cerramos una parte de este primer ciclo, pero ya vamos a estar con más temas y, por cierto, haciendo el análisis político y la bajada periodística como nos gusta hacer a ti y a mí y a todo este equipo. Así que muchas gracias a todos. Sergio, también un agrado trabajar contigo y ya nos vamos a estar reencontrando. Así que buenas noches. Y le avisamos por redes sociales a todos cuando. Sí, pues. Así que un abrazo, cuídense, que estén bien. Chao. Ustedes también. Chao, chao.